Hola chicos, ¿qué tal? Aquí JD y en este video vamos a hablar sobre el personaje que hice para el Character Design Challenge de este mes, que era pelea de robots o algo así. Ya básicamente lo que hice fue primero hacer un boceto del personaje, que era este de acá. De hecho estuve probando diferentes formas, lo que quería básicamente era partir de una esfera y a raíz de la esfera empezar a crear elementos, pero que el personaje se vea como robusto y grande. Otra cosa que me llamaba la atención era usar ese tipo de estufas antiguas como hornillas, que se vea medio medieval, que tenga una onda media mágica. Me gusta mucho la onda de Final Fantasy, por ejemplo. Incluso estaba escuchando el tema de The Hell House, la batalla que tienen contra la casa en Final Fantasy VII Remake. Y también, bueno, la que estaba en Final Fantasy VII original. Ese tipo de personajes me llama la atención poder crear o tratar de experimentar con eso. Entonces, quería que sea un robot que se vea como una cocina o remita a una cocina, o sea, como una especie de panadero o algo así. Entonces, basándome en eso, hice este boceto de acá, que es el que teníamos, que me gustaba la onda que tenga como unos panes atrás en la espalda, que tenga el rodillo acá. Incluso, por ejemplo, yo quería ponerle una especie de brazo acá, que no sé qué podría ser, pero si nosotros vemos la ilustración de forma cuadrada, que es mi formato, el formato que estoy usando, lo ideal sería que el brazo ayude a la composición, ¿no? A llenar esta área de acá o algo por acá, así. Entonces estaba pensando que podría ser un brazo grande de algo, no sé qué cosa, y que acá tenga como humo o algo así. Y más o menos de esta forma ya estamos completando el cuadrado. Otra cosa que también tuve en cuenta es, por ejemplo, este tubo que sale acá en la espalda, porque si no lo tenía, daba una silueta. Sin embargo, me gustaba que la silueta esté completa con algo más acá, como que algo faltaba. Como cuando los guerreros tienen la espada en este lado y complementa un poco la silueta. Entonces quería que él tenga algo así. Si tenía los panes por este lado, quería poner acá otra cosa. Entonces pensé en como un tubo de algo que esté por ahí. Este, los pies me llamaba la atención hacerlo como si fueran las patas de la hornilla, que son estas de acá. Y en general todas esas hornillas antiguas, si buscan las referencias, tienen ese tipo de patas. Entonces iba un poco por esa onda. Quería ver qué se podía hacer con esto. Así que bueno, pensando en todo eso es que desarrollé el boceto que está acá. Este es como el boceto final. En este boceto, si se dan cuenta, lo que intenté hacer fue el elemento que estaba como brazo, igual hacerlo grande. El elemento que estaba acá que faltaba era como una especie de humo o vapor que está saliendo del brazo. Entonces me da la sensación de que ese brazo puede estar caliente, entonces para que emite ese vapor o algo así. Medio steampunk. Opté por ponerlo una hombrera que sea un poco llamativa, por el mismo hecho de que es un personaje hecho de metal, como si fuera un robot hecho de estufas o algo así. Me llamaba la atención que sea como una combinación de cosas, en este caso que tenga una tetera como hombrera, me parecía bacán. Y también el tema de las patas, trabajé tal cual esto, me llamaba mucho la atención que sean como unas patas así como de animal, como de centauro. Entonces le puse cuatro patas para que parezca como una especie de centauro. Me recuerda un poco a Orisa de Overwatch. Si se acuerdan de Orisa, era como una especie de robot centauro. Entonces me llamaba mucho la atención, así que dije vamos por eso, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer ahora es empezar a pintar el personaje. Voy a agregar los colores base y vamos a ver cómo va.
Ya en este momento de la ilustración, básicamente he puesto los colores base del personaje. Si se dan cuenta, también he agregado algunas intenciones de brillo. De hecho, lo que me gusta hacer es plantear una luz siempre desde arriba a la derecha, como para poder generar una sombra interesante en el personaje. Y también para poder proyectar sombras sobre sí mismo. Porque si por ejemplo a mí me cae la luz desde acá atrás, mi cabeza genera sombras sobre mi cuerpo. O sea, como acá. Acá, perdón. Así. Entonces eso mismo hay que intentar. Si yo hago mi brazo así, mi brazo va a empezar a generar sombras sobre mi cuerpo. Entonces es bueno que también tengamos ese tipo de detalles agregados en nuestros personajes para que se siente un poco más realista, se siente un poco más funcional dentro del mundo en el que está y dentro de la iluminación que tiene. Todo eso ayuda. Ahora, además de los colores base, también agregué un poco de la intención del calor que quería en los brazos. En este brazo quería que salga como una especie de humo o vapor, como que mostrando que el brazo está caliente. Entonces acá ya lo agregué. Ahora también en este otro me llamaba la atención de que el otro brazo también esté caliente, como que lo prepara para pelear o algo así. Con el tema del tubo de la estufa, o sea, el tubo de desfogue, me llamó la atención hacerlo mucho más grande porque el personaje al final yo lo que hice fue achicarlo, que no cubra toda la pantalla, sino darle un poco más de espacio alrededor para que se vea el escenario. Ahora, normalmente en el Karate Design Challenge, cuando mandas tus ilustraciones o tu personaje en general, no te piden escenario, entonces es opcional, pero la idea es que si pones un escenario sea algo súper simple, o sea, algo no tan llamativo, porque la idea es mostrar el personaje. Entonces yo lo que dije, ya fácil, hago un escenario, simplemente un coliseo. Al inicio estaba planteándolo como el interior de una cocina, pero dije, fácil, lo hago como un coliseo, como que ya está listo para pelear, y pongo al personaje ahí y listo, ¿no? Pero como no quiero poner tantas cosas atrás, voy a ver cómo desenfocarlo o buscar alguna otra propuesta que pueda funcionar. Luego de esto, lo que faltaría es que ya más o menos tengo la idea del color. Está funcionando bien la silueta me gusta. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es seguir detallando y seguir ajustando ese tipo de cosas, proyectar la sombra sobre el suelo y nada más. Así que vamos a seguir avanzando con esto y vamos viendo cómo avanza, cómo va evolucionando esta ilustración.
Ya, en este momento de la ilustración ya casi estamos terminando. De hecho, solo faltan algunos detalles extra que voy a agregar ya para tener la ilustración final. Sin embargo, quiero que vean algo muy importante que a veces suele pasarme y que seguramente les pasa a ustedes también. De que el personaje ahorita se siente muy plano con respecto al escenario. ¿Qué quiere decir? De que el personaje debería sobresalir un poco más. Ahorita se siente que se pierde el personaje. Y eso es porque los colores de él deberían sobresalir un poco más. Debemos usar algunas técnicas para poder separarlo del escenario. Una de ellas que ayuda bastante es agregar un contraluz, es agregar una niebla más densa atrás, que luego voy a agregar para resaltar un poco más. Y una buena técnica para poder notar estos detalles es agregando una capa de blanco y negro. Esta capa simplemente se ponen acá, entran a las opciones y agregan la capa de blanco y negro. Y acá nosotros podemos notar de que si alejamos la ilustración, el color del personaje se pierde un poco con el del escenario, o sea, están a los mismos niveles de grises. Eso quiere decir que los tonos que tenemos acá de rojo son casi los mismos, el mismo nivel de grises que los colores que estamos usando en el robot. Entonces hay áreas que se pueden perder, como por ejemplo esta de acá. O sea, si se dan cuenta, acá no se ve la diferencia entre parte del escenario y parte del personaje, y es algo muy importante siempre tener el personaje muy bien delimitado, especialmente en este tipo de presentaciones en las cuales es muy importante mostrar la silueta, mostrar todas las técnicas posibles. Entonces, para esto lo que vamos a hacer nosotros es agregar una niebla detrás, también resaltar un poco más el contraluz, incluso de repente agregarle más contraste al personaje y quitar contraste toda la parte de atrás. Al final lo que importa para esto es la diferencia de contrastes que debemos tener tanto en el fondo y en el personaje. Así que eso es algo que voy a trabajar todavía un rato más. Básicamente esto es el personaje, vamos a terminarlo. Bueno, y después de todos esos ajustes, el personaje final quedaría algo así. Bueno, así quedó el personaje final. Si se dan cuenta, hubo mucha diferencia con la versión anterior. De hecho, a ver, esta fue una de las primeras versiones que saqué de mi personaje y me puse a revisarla, analizarla. Algo que yo siempre hago es, cuando termino un personaje, saco una imagen, la reviso y comienzo a notar diferentes cosas que siento que pueden mejorar. Por ejemplo, en este caso era el color, también era el tema de contrastes que les comenté hace un rato. Si se dan cuenta, los colores medios rojizos o metales rojizos se asemejaban mucho al fondo. Entonces lo que tenía que hacer era tratar de llevar los colores del robot a unas tonalidades de repente más frías, como los azules, como los celestes. Entonces eso me ayudaba a que el personaje se separe mucho más del escenario. Si vemos la diferencia es entre esta y esta. Se dan cuenta que hay muchísima diferencia. Incluso el personaje se separa mucho más, sale mucho más de la imagen, y eso es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Para ese tipo de ilustración, de presentación. También hice que el fuego acá sobresalga, es como el fuego que está saliendo de la hornilla de la estufa. Y en general creo que los colores ayudaron a que la imagen como que sea muy brillante, muy saturada, que es lo que me gusta mucho a mí en mis ilustraciones. Y nada, así quedó el personaje. De hecho hay cosas que hay que anotar, como el tema del contraluz que les comenté. Aproveché en hacer que el contraluz sea un poco más notorio, un poco más brillante, más dorado, como si viniera una luz de atrás del sol. Ayudó mucho a que el coliseo lo haga muy desenfocado, también lo haga mucho más grande, como para que no llame mucho la atención. Lo que menos quería era que llame la atención. Y poner un cielo atrás para que el tema de colores ayude. Siempre me gusta que los colores sean muy bonitos en las ilustraciones que hago, o tratar de que se complementen mucho. Los violetas, los naranjas, los azules. Entonces toda esa variedad me gusta muchísimo en los personajes. Básicamente así quedó la pieza. Y nada, si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, de comentar qué te pareció el proceso. Y si tienes algún amigo que le guste el arte, le guste la ilustración, o quisiera aprender un poco de esas técnicas, que le puedas compartir este video para que él pueda verlo, pueda ver el contenido que hago. De repente me puede ayudar mucho también para hacer crecer el canal, para crear más contenido como este y todos seamos felices. Por otro lado, les cuento que yo tengo mi espacio en Gumroad, donde normalmente he subido tutoriales de diferentes ilustraciones de personajes, mucho más detalladas que estas, en las cuales cuento el paso a paso. También he puesto un PDF en el pack del Axolotl, en el cual habla de los procesos que yo uso para crear personajes,
los 7 tips para crear personajes. También hay para pintar naturaleza, para pintar personajes en ambientes y todo lo demás, que de hecho les puede servir. Además de eso, también soy profesor en Creana, así que yo tengo 2 cursos en Creana que les voy a dejar los links acá arriba para que los puedan ver. Normalmente siempre hay descuentos, así que les puede servir muchísimo si tú estás en el mundo de ilustración, eres artista, eres ilustrador o quieres aprender un poquito más de esto. Te recomiendo que puedas revisarlos porque hay alumnos que les ha gustado muchísimo, hay mucho contenido ahí que he aprendido durante muchos años y están en esos cursos, así que dale una chequeada porque no te vas a arrepentir. Por último, espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, que este año que cerremos, que a pesar de lo difícil que ha sido, puedan haberle sacado un poco de provecho. Si han estado encerrados mucho tiempo, de repente a practicar cosas que les gusten, ¿no? El tema de ilustración, de repente música, de repente otras cosas que puedan hacerlos felices, que es lo principal. Así que nada, espero que el próximo año que venga sea mucho mejor. Ya tengo un tema preparado para el siguiente video que sé que les va a gustar muchísimo y les va a servir bastante. Y nada, así que voy a estar preparando ese material para el siguiente video. Y espero que les haya gustado. Yo soy JD y ya nos vemos en un siguiente video. Chao chicos.